Principio de Pascal. Dice que la presión que se ejerce sobre un punto cualquiera de la masa de un líquido se transmite por igual en todas las direcciones. Es decir, si nosotros aplicamos una fuerza sobre una superficie, estamos transmitiendo una presión. Esa presión se transmite al líquido, que como hemos dicho que los líquidos son prácticamente incompresibles, pues se transmite de una manera íntegra, sin pérdida. Entonces lo que dice el principio de Pascal es que esa presión que es transmitida al líquido, el líquido la transmite por igual en todas las direcciones. ¿Vale? ¿Cómo demostró esto? Con el siguiente experimento. Realizó un émbolo en el cual podía ejercer una fuerza sobre una superficie y hizo una esfera con orificios en diferentes lugares. Y se dio cuenta que al ejercer una presión al transmitir una presión sobre ese líquido, salía la misma cantidad de agua por cada orificio de la esfera que había creado. Esto le demostró que la presión en los fluidos se transmite en todas las direcciones, ¿vale? Porque la cantidad de agua que salía por cada orificio es la misma. En su experimento ahora también sigue siendo. Vale, también Pascal demostró otra cosa, ¿vale? Dijo que la presión en un recipiente no depende de la cantidad del líquido, sino de la altura. Hizo el siguiente experimento. Puso un barril en la parte baja y hizo un tubo muy largo, ¿vale? Muy alto, perdón, con una altura determinada. Y demostró que reventó el barril, aunque la columna de agua era muy fina, pero era muy alta, ¿no? Tenía mucha altitud. Entonces el barril, que se encontraba en la parte de abajo, reventó por la fuerte presión que hubo sobre él. Y así fue la prueba con la cual desarrolló que la presión en un fluido, la presión que ejerce ese fluido en un punto cualquiera de él, no depende tanto de la cantidad, bueno, no depende de la cantidad, sino de la altura en la que se encuentre ese punto en el cual se está desarrollando el experimento. Si este barril lo tuviéramos con una columna mucho más ancha, la cual permitiría mucho más agua, pues la presión ejercida sobre un punto aquí abajo va a depender no de la cantidad, sino de la altura. De la altura en el que se encuentre ese punto en relación al límite donde se encuentra el agua en su parte más alta. Y por lo tanto estableció la siguiente fórmula. Dijo que la presión que se ejerce sobre un punto es igual a la densidad del fluido por la gravedad en condiciones terrestres, como estamos en la Tierra, por gravedad, y por la altura, sin tener en cuenta la cantidad de fluido, sino teniendo en cuenta la altura. Y eso nos va a determinar la presión que existe en un punto cualquiera. Por ejemplo, ahí abajo, pues estaría determinada por su altura. Vale. La prensa hidráulica es la aplicación directa del principio de Pascal. Vale, dice lo siguiente. Cuando sobre el émbolo de menor sección, en este caso, este de aquí, se ejerce una fuerza 1, la presión 1, aquí generamos una presión, que se origina en el líquido en contacto con él, se transmite íntegramente y de forma casi instantánea a todo el resto del líquido. Esto es porque los líquidos, como hemos dicho, son prácticamente incompresibles. Por lo tanto, la presión que nosotros estamos ejerciendo en este punto 1 se transmite al líquido y llega hasta, en este caso, este otro émbolo, ¿vale? Este otro émbolo tiene una superficie diferente, mayor, y por lo tanto aquí ejerceremos una fuerza hacia arriba que será diferente que la primera. ¿Por qué será diferente que la primera? Porque el principio de Pascal dice que la presión
1 es igual a la presión 2. Por lo tanto, si nosotros tenemos, para ejercer la presión 1, desarrollamos una fuerza 1 dividido entre una superficie 1, debe de ser igual a la fuerza que se genera de esa transmisión de la presión, la fuerza 2, dividido entre la superficie del émbolo 2. Si esto debe de ser igual, si nosotros modificamos la superficie 2, modificamos la fuerza con la que el émbolo empujaría hacia arriba. A mayor superficie, mayor fuerza. Y por lo tanto, conseguimos una multiplicación de las fuerzas. ¿Vale? Este es un sistema en el cual se utiliza mucho en la actualidad para multiplicar fuerzas, para ejercer una fuerza sobre un mecanismo y que esa fuerza la multiplique. Tanto más como nosotros aumentemos la superficie, en este caso 2. ¿Vale? De la superficie 1, de la superficie 2, contra mayor sea la superficie 2, en referente a la superficie 1, la fuerza 2 será mayor. Y conseguiremos aumentar su fuerza.